Bueno, hermano, vimos la semana pasada, déjalo ahí, vimos la semana pasada cómo fue revelado la Iglesia Universal, ¿verdad? Algo tan importante en ese tiempo que estaba oculto, pero que se ve en el Nuevo Testamento ese remanente, ¿verdad? Guardado por Dios durante la historia de la redención, ¿verdad? Va guardando a través de Adán, en el pueblo de Israel y ahora en la Iglesia. Vimos cómo fue revelado en la carta de Efesios la Iglesia Universal mediante la cruz, ¿verdad? Que en la cruz Jesús, por su carne, reconcilió a dos pueblos que estaban separados, enemistados y que se odiaban, los judíos y los gentiles. Así que por medio de la cruz ha reconciliado a estos dos pueblos y ha hecho uno solo, ¿verdad? Uno lo llaman el verdadero Israel y yo lo llamo la Iglesia Universal, a pesar que algunos no lo reconocen como Iglesia Universal, no creen en eso, pero está aquí en la carta. Y si está en la carta, nosotros lo predicamos, ¿verdad? Así que vamos a ir a Efesios capítulo 2, del versículo 16 al 22. Dice así la palabra de Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Recordemos, como siempre, la idea principal de la carta a los Efesios es, ¿verdad? Reunir todas las cosas en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de Dios. Otro versículo dice, para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Esa es la idea principal del libro y en eso gira todo el libro de Efesios. Pero en este pequeño texto vamos a encontrar argumentos como predicar el Evangelio, vamos a encontrar la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En la cual dice que tenemos entrada al Padre. Y también vamos a ver la edificación del templo de Dios. Nos va a hablar con términos de construcción, se nos ha venido hablando en términos individuales. A cada uno de los hermanos nos ha reconciliado, nos ha unido, pero ahora va a hablar en un lenguaje que en ese tiempo de repente pues conocían que era la construcción de un edificio. Este sermón lo he dividido en 3 puntos, ¿verdad? Y el sermón se llama el templo de Dios. Claro, como está hablando de edificación del templo de Dios, pues yo he puesto el título el templo de Dios y le he dividido en 3 puntos. El primero es predicar el Evangelio. Y lo vemos en Efesios 2:16 y dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Como vimos en el anterior sermón del domingo, Jesús, por medio de entregar su vida, ¿verdad? Fue por medio de entregar su vida en la cruz y derramar su sangre por los redimidos, ¿verdad? Para redimirnos. Entregó su cuerpo, entregó su sangre para redimirnos. Y con ese acto reconcilió, ¿verdad? Dice que con la carne en la cruz, con su carne reconciliar a ambos pueblos, a los judíos y a los gentiles. Y los hizo uno solo. Eso ya lo hemos visto anteriormente, hizo uno solo. Pablo nos dice que en la cruz abolió en su carne, y esto es la muerte, ¿verdad? Abolió, es igual que morir, matar, mató las enemistades. Las abolió, las mató, las enemistades que separaban a esos dos pueblos. Y es interesante porque en la cruz del Calvario es sinónimo de vida y de muerte. Es decir, no es solamente muerte, sino que gracias a esa muerte hay vida. Cristo resucitó y da vida. Gracias a la cruz del Calvario tenemos vida nosotros, así que es símbolo de muerte y de vida. Es símbolo de muerte y de vida. Y no dice que ahí en la cruz abolió,
Nos dice que abolió, mató, clavó las enemistades en la cruz. Porque eso es lo que pasó con Cristo. Él fue clavado, él fue muerto, y junto con ello las enemistades que separaban a estos dos pueblos. Así que en la cruz nos reconcilia, mata y da vida a dos pueblos. Así que digamos que en cierto sentido mató y dio vida a un solo pueblo. Da vida en un solo pueblo. Todo este remanente guardado por Dios. Todo este es el remanente guardado por Dios y ordenados para vida eterna, como vimos en un texto. ¿Verdad? Todos los que estaban ordenados para vida eterna, y este es su pueblo verdadero, el Israel de la fe, la Iglesia universal. Pero esta reconciliación, recordemos que es vertical y horizontal. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Vertical y horizontal. Y en el punto de la intersección, si vemos que es vertical y horizontal, hay una intersección, que es la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Es ahí donde nos reconcilió, nos está reconciliando entre el Padre, ¿verdad? A nosotros nos reconcilia a Jesús con el Padre, pero también nos está reconciliando entre nosotros. ¿Se dan cuenta por qué es vertical y es horizontal, siendo la cruz en el medio, en la intersección? Porque nos está reconciliando con el Padre y está reconciliando dos pueblos, ¿verdad? Judíos y gentiles. Así que la obra que hizo Cruz en el Calvario fue vertical y horizontal entre el Padre y nosotros. Hermano, este debe llenarnos de gozo, debe llenarnos de mucho, mucho gozo. Ahora somos un solo pueblo, una sola nación. Ahora ya nada nos separa. Lo que ha unido Cristo, lo que ha unido Dios, nada nos va a separar. Nos ha unido una sola carne, un solo cuerpo, y nada nos va a separar de Cristo, de Dios. Estamos unidos por el solo Cristo, que es una sola de la Reforma, ¿verdad? Han escuchado las 5 solas de la Reforma, una de ellas es solo Cristo. Es por medio que esa reconciliación en solo Cristo nos reconcilia, una de las grandes solas de la Reforma. Es más, ¿cuál es la idea principal de la carta? Reunir todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Reunir todas las cosas en Cristo para el avance de su gloria. Así que debemos vivir, hermanos, debemos vivir como hermanos en cualquier parte del mundo, donde tú vayas y encuentres un cristiano, ¿verdad? En cualquier iglesia, es tu hermano. Y debemos vivir como tales, sin ninguna diferencia, sin ninguna nacionalidad. No hay nacionalidades en la iglesia universal, ¿verdad? Hay una sola, la celestial. Todos unidos en Cristo. Eso nos llena de gozo, nos llena de mucho gozo saber que somos parte de un solo cuerpo en todo el mundo, siendo la cabeza Cristo Jesús, ¿verdad? Eso lo hemos ido viendo en todos estos libros, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, perdón, en todos estos capítulos hemos estado viendo. Por eso es que te llamo hermano, por eso es que nos llamamos hermanos. Esa es nuestra identidad en la iglesia universal y en la iglesia local. Es nuestra identidad como hermanos. Somos hermanos en Cristo, en Jesús, porque Jesús es nuestra primicia. Él era el primogénito, ¿verdad? El primogénito de muchos. Que Dios nos haga madurar y entender estas verdades, porque hay personas, hay hermanos que no entienden esta verdad. A pesar de leer la carta, no entienden que hay una iglesia universal que está conformada por todos los cristianos en toda la historia redentora, ¿verdad? Y en todo el mundo, iglesia, al país que tú vayas vas a encontrar hermanos en Cristo, ¿verdad? Y te va a llamar hermano, no te va a llamar por tu nombre sin conocerte. Al entrar te va a decir hermano, o te llamarán varón, te dirán hermano, ¿verdad? Porque somos hermanos en Cristo. Que Dios nos haga entender en esta iglesia, ¿verdad? Estas verdades que fue revelada en la carta de Efesios. En 2 de Corintios 5, 18, 19 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo realizó Jesús, pero nos fue entregado a nosotros. Hermano, si Cristo
Sí, ya reconcilió a dos pueblos por medio de su carne, por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Ahora se nos ordena a nosotros. No te está diciendo aquí, si quieres te encargo, si quieres cógelo, si quieres tómalo. No, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿verdad? Nos manda, nos ordena a nosotros, a la Iglesia Universal, a cada uno que conforma la Iglesia Universal, de llevar la palabra de la reconciliación. Por eso viene el nombre del título del sermón, del primer punto, que es predica el Evangelio, porque se nos ha encargado la palabra de la reconciliación a la Iglesia, a cada uno de nosotros. Se nos ha entregado predicar el Evangelio. Porque ¿cuál es la palabra de la reconciliación? El Evangelio en la cruz, ¿verdad? Donde nos ha unido a los dos pueblos, ¿verdad? Que debemos predicar el Evangelio. Y cuando me refiero al Evangelio, me refiero a que debes predicar todo el consejo de Dios. No solamente la vida, muerte y resurrección de Cristo, sino todo el consejo de Dios. ¿Esto qué es? Toda la Biblia. Tienes toda la Biblia para predicarla y en toda la Biblia vas a encontrar a Cristo. Así que es nuestra obligación como cristianos predicar el Evangelio. Yo no soy el único predicador. El hecho de que esté aquí en el púlpito no quiere decir que yo solo soy un predicador, no. Yo no solamente soy un predicador, cada uno de vosotros es predicador, y lo dice la palabra, cada uno de vosotros es predicador. Y debes saberlo que allá afuera, ¿verdad? En tu radio de actuación, en el lugar que tú trabajas, vives, ¿verdad? Hay almas perdidas y tú eres un predicador ahí en el medio de ese radio de actuación. Es ahí donde tú debes llegar a las almas necesitadas. Y es un mandato que debes llegar a esas almas. Te está diciendo que se te ha dado a ti la palabra de la reconciliación. No tienes posibilidades de escoger. Dios no te ha dado la posibilidad de escoger si quieres o no predicar. No, es un mandato, id y predicar el Evangelio. ¿Verdad? En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Y quién predica? El predicador. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, id. No dice si quieres, dice id y predicar, un mandato, un imperativo. Esa es nuestra misión, de llevar el mensaje de reconciliación, el mensaje del Evangelio a todo el mundo, a toda alma necesitada. Dice id, no es una sugerencia, es un mandato, una ordenanza, un deber. Y no debes avergonzarte por hacerlo, no te avergüences por hacerlo, ¿verdad? Cristo no se avergonzó de ti en la cruz, murió por ti en la cruz, ¿verdad? No te avergüences por ello. Predica a las almas, porque cuando tú predicas, ¿verdad? Ellos vienen a la vida. No debe avergonzarte el predicar y que vengan a la vida. No, debe llenarte de gozo. En el versículo 17 del capítulo 2 de Efesios dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Si vino él y predicó el evangelio de la reconciliación, ¿por qué nosotros no? Dice, y vino y anunció las buenas nuevas. Es en nuestra paz. En el versículo 14 del mismo capítulo 2, Él es nuestra paz, dice el versículo 14. Haciendo la paz, dice el versículo 15. Y ahora es la tercera vez que se utiliza la palabra anunciar las buenas nuevas. En el versículo 17. Es la tercera vez que dice paz. Pero esta vez va ligado con anunciando las buenas nuevas de paz. Y si Pablo nos repite 3 veces la palabra paz, hay que poner atención qué es o qué es lo que hay en el medio de esas 3 palabras. ¿Y qué hay? Que está diciendo que prediquen el Evangelio. Todo esto tiene que ver con Cristo, ya que Él es nuestra paz. Lo vimos en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que había, ese muro que había prohibido entrar al templo fue derribado. Ahora ha unido 2 pueblos. Él hace la paz en medio de su pueblo. Y ahora en el versículo 17 nos dice que Jesús vino y anunció, predicó las buenas nuevas de paz. Esto quiere decir el Evangelio. En el diccionario de teología, Evangelio es una traducción que se da en el Nuevo Testamento a la palabra griega
evangelio, en inglés gospel, que viene del anglosajón gospel. Según Tyndale, el reformador Tyndale, este famoso reformador inglés y traductor de la Biblia al inglés, significa buenas, alegres, gozosas y felices nuevas que al corazón del hombre hacen alegrar. Lo hacen de puro gozo cantar, danzar y saltar. Así como cuando Jesús, ¿verdad?, sanaba a los enfermos y comenzaban a dar saltos así. Eso es dar una buena noticia. Pero esta vez tú no estás sanando corporalmente, sino estás sanando espiritualmente, llevándolos a vida nueva, y esto lleva a la gente a un gozo, a un extremo gozo, a felicidad y a reaccionar de esa forma. ¿O tu primer amor cómo fue? Con Cristo. ¿Fue seco, caído? No, el primer amor fue lleno de gozo, ¿verdad? Como caminando en las nubes con Cristo, ¿verdad? Así, eso es las buenas noticias. Esto produce el nacer de nuevo, el Evangelio. Así que el Evangelio es la grata proclamación de la actividad redentora en Cristo Jesús, en favor del hombre esclavizado por el pecado. Las buenas nuevas, las buenas noticias de proclamar la salvación de Jesús y su reino, no solamente de Jesús, el Evangelio, sino también del reino. En Marcos 1, 14, 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué? El Evangelio del reino de Dios. Entonces no solamente predicamos el Evangelio, la buena noticia del Evangelio, sino que predicamos que hay un rey de reyes, ¿verdad?, que ha traído su reino y está gobernando en este mundo. No que gobernará, porque ya en Marcos, hace 2000 años, nos dice que ya se acercó el reino, que ya está aquí el reino. Así que, hermano, predicar el Evangelio, la buena noticia, es predicar la vida, predicar la muerte, predicar la resurrección y predicar la ascensión de Cristo al trono celestial donde reina, ¿verdad? Reina toda su creación. Como dijo Jesús, su reino ya se acercó mucho antes de morir en la cruz, porque Marcos 14, Marcos 1, ¿verdad?, está hablando antes de su muerte en la cruz del Calvario, ya se había acercado su reino. Antes de morir y subir y ascender, Jesús dijo, se ha acercado, él mismo lo dijo, su reino ya se había acercado antes de morir en la cruz. Se acercó el día que nació en el pesebre. Ese día se acercó el reino a los cielos. Ese día se acercó el rey a la tierra. Y ese reino es para su pueblo, que fue unido por medio de la cruz. Así que él trae el reino, ¿verdad?, y une por medio de la cruz a todos sus súbditos, que van a gobernar con él en el reino, ¿verdad? Él trae el reino y va a la cruz a morir para que aquellos que han sido ordenados a vida eterna puedan entrar a este reino. Así que primero vino su reino y luego ha muerto en la cruz para, ¿verdad?, incluirnos en su reino. Nadie más puede ser beneficiado sobre este reino. Nadie más puede ser beneficiario de este reino si no es nacido de nuevo. Es por ello que debemos predicar el Evangelio y el Espíritu Santo hará la obra. Nosotros predicamos el mensaje del Evangelio y del reino y es el Espíritu Santo que hace la obra de acercar a los escogidos y llevarlos a los pies de Cristo para que se les aplique la vida eterna, ¿verdad? Para que sean partícipes de este reino, de este pueblo, de esta iglesia. Ahora dice que Jesús vino y anunció a vosotros, el texto dice eso, y vino Jesús, ¿verdad?, y anunció a vosotros las buenas nuevas, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Con eso se refiere a los gentiles y judíos. Pero ¿cómo es posible, si te das cuenta en la lectura, cómo es posible que Jesús nos predique si está en los cielos junto al Padre sentado en el trono celestial? ¿Cómo puede ser posible que Jesús esté predicando a Efesios si está en el cielo? ¿No te has preguntado cuando estabas leyendo el texto? ¿Será que Pablo se ha equivocado al escribir? ¿Se le escapó esta frase de que Jesús vino y predicó el Evangelio? Recordemos que un atributo de la Biblia es que es inerrante, es infalible
y es suficiente, ¿verdad? Entre otras más, y hemos visto 7 la vez pasada, pero estas 3. Entonces, esto nos dice que Pablo no se equivocó al escribirlo. Para entenderlo mejor, acompáñame a 1 de Pedro 3:18. ¿Lo puedes leer, Ana? Ahí lo tienes en la pantalla, sí. Que también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora ya no sé si os he confundido más. Si Cristo vino, Jesús vino y predicó a los efesios, y ahora os estoy diciendo que Jesús vino y predicó en el tiempo de Noé, no sé si los he confundido más, pero esto tiene una explicación. Es lo mismo, te das cuenta, Jesús predicó a los efesios, si está en los cielos. Jesús predicó en el tiempo de Noé, si Jesús estaba en los cielos, también era el Hijo, era la tercera persona, todavía no era Jesús, ¿verdad? Era el Hijo, Dios Hijo. Entonces, os he confundido más. Segunda de Corintios 2:17 dice, pues no son como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto está hablando ahora de los predicadores. Ahora está hablando de los predicadores, de aquellos que se paran en el púlpito y predican en el púlpito. Predican de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso es lo que pasó tanto en Noé como en el tiempo con Pablo. Hablamos en Cristo. Noé predicó por medio del Espíritu de Cristo. Pablo predicó por medio del Espíritu de Cristo a los efesios, a los gentiles y a los judíos. Nosotros predicamos por medio del Espíritu de Cristo. ¿Y quién es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu, ¿verdad? Que es un espíritu sin cuerpo, sin carne, sin hueso. Pero la Biblia también lo llama el Espíritu, lo llama el Santo Espíritu, lo llama Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor, el Consolador, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad. Tiene muchos nombres, ¿verdad? En una de ellas que es el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Romanos 8:9, ¿lo lees, Elisa? A vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y también tenemos Juan 15:26, ¿lo lee, hermana? ¿Lo ves desde ahí? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo que da testimonio de Cristo. Nosotros cuando predicamos de parte de Cristo por medio del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo Pablo. Cuando dice que vino Cristo, claro, estaba predicando por medio del Espíritu Santo a los judíos del Efesio. Cuando predicó Noé a esta gente que estaba muerta en sus delitos y pecados, encarcelados, esclavizados, por eso dice que estaban esclavizados, espíritus esclavizados que se iban a ir al infierno. ¿Por qué? Porque solamente 8 fueron salvados. Los demás se fueron al infierno. Es por medio Noé que predicó por medio del Espíritu Santo a Cristo. Predicó sobre Cristo, las buenas nuevas. Así que eso es lo que significa. Noé predicó por medio del Espíritu Santo el mensaje de salvación a todas estas almas esclavizadas por el pecado. Así igual, Pablo predicó el Evangelio por medio del Espíritu Santo, el mensaje de salvación, las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Y nosotros, tanto yo como el predicador, como vosotros, predicáis empoderados. Esa es la palabra, empoderados con toda autoridad, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Cristo. ¿Empoderado por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Es por medio de este mensaje que Dios acerca, reúne a su pueblo en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De la palabra, ¿verdad? Del Evangelio, por medio del mensaje del Evangelio.
Y Pablo seguirá con el mismo argumento y la misma función de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, en el versículo 18. Y esto me lleva a mi segundo punto, que dice la obra del Espíritu Santo. Porque ha visto que ha introducido el Espíritu Santo. Primero estaba hablando de la cruz, estaba hablando de Cristo y ahora ha introducido la obra del Espíritu Santo. Ha introducido el Espíritu Santo, que dice que por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y cuando habla de Espíritu lo pone en mayúscula. Así que está hablando del Espíritu Santo, ha introducido al Espíritu Santo. Por medio de él, ¿a quién él se está refiriendo en el verso? Pues William Hendrickson, en su libro de comentario, dice, es por medio de Cristo y solamente por él, esto es, mediante el derramamiento de su sangre, el sacrificio de su carne, la maldición llevada por él en la cruz, fue hecho posible y real el acceso al Padre. No hubo ni hay otro camino. Fue él quien proveyó la base objetiva. Él, Jesucristo, hizo la base objetiva, la cual el acceso habría sido imposible. La palabra acceso ocurre solamente aquí y en Efesios 3:12. En Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso, porque entrada es lo mismo que acceso, con confianza por medio de la fe en él. Y sigue en el 3:12, ¿qué acceso podría ser definida como la libertad para acercarse al Padre con la confianza que nosotros, los judíos y los gentiles, hemos llevado a favor para con él? ¿Te das cuenta? La palabra entrada en un verso, en otro verso dice acceso, pero significa lo mismo, que hemos tenido acceso al Padre por medio de Cristo en la cruz. Pero aquí está hablando del Espíritu Santo en Efesios. ¿Qué se está refiriendo entonces? Porque objetivamente ese acceso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Objetiva y realmente lo hizo efectivo. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Hermanos, solamente podemos entrar a la presencia del Padre por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esta es de forma objetiva y real. No hay otro camino, solo es por Cristo. No hay otro camino. Él es el camino angosto. Pero claro, también hay una forma subjetiva. Si lo recuerdan, lo hemos visto en otro momento. Y esto es lo que William Hendrickson dice al respecto. Subjetivamente hablando, es la palabra en o por medio de el Espíritu Santo que el hombre tiene acceso al Padre. Objetivamente, tenemos acceso por Cristo Jesús, quien murió en la cruz y nos dio acceso, entrada al Padre. Y subjetivamente, y van a recordar esta palabra, la unión mística, lo hablamos una vez, la unión mística en Cristo por medio de la tercera persona de la Trinidad. Ya le hemos dicho, ¿quién lleva a los pies de Cristo? El Espíritu Santo. Ese es subjetivo. Cristo obró en la cruz de forma objetiva y real, pero es el Espíritu Santo desde la cruz hasta el día de hoy que nos lleva a los pies de Cristo para que tengamos acceso al Padre. ¿Se dan cuenta? A eso es lo que se está refiriendo Pablo en Efesios por medio del Espíritu, ¿verdad? De forma subjetiva, Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Objetiva, pero subjetiva es el Espíritu Santo que nos arrastra a los pies de Cristo y nos aplica su unión y ese acceso, esa entrada al Padre, ¿verdad? Porque esa entrada es una reconciliación que tenemos acceso al Padre. Romanos 5:2 nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada y acceso por medio de la fe, gracias a la gracia de Dios el Padre, el cual nos mantiene firmes para la gloria de Dios. Estamos viendo que toda esa actuación del Hijo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, el Espíritu Santo que nos lleva y el Padre que nos da la fe, ¿verdad? El don de la fe. Es trinitario todo esto, es trinitario. Tenemos entrada y acceso por medio de la fe, eso lo da el Padre, solamente el Padre. Es el que nos reparte los dones espirituales, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13, hermana Rosa, ¿lo puedes leer? ¿Lo tienes ahí? Porque por un espíritu, ¿Por un solo? por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se lo dio a beber Ujú. el mismo espíritu. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entiendo que decir que somos bautizados por el Espíritu Santo, pues es un poco complicado, ¿verdad? Hasta en la misma denominación bautista creen que no es el Espíritu Santo que bautiza, pero aquí dice que somos bautizados por un mismo espíritu, ¿verdad? Es más, esta verdad también se nos dice en Mateo 28. Mateo 28 dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándolos a observar todo lo que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Así que no solamente es Cristo el que bautiza, también bautiza el Padre y también bautiza el Espíritu Santo. Son las tres personas que bautizan. Son las tres personas que nos bautizan. Estamos hablando del nuevo nacimiento, porque el bautismo del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, es el nuevo nacimiento. No estamos hablando del bautismo de agua, ¿verdad? Es el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es quien nos lleva a los pies de Cristo, ¿verdad? Es el que nos hace introducir a un solo cuerpo que es Cristo, ¿verdad? Nos hace miembros de esta nacionalidad, de este nuevo Israel, de verdad, de este Israel verdadero, de la Iglesia universal. Es el Espíritu Santo que nos lleva a los pies de Cristo y nos hace ingresar en este cuerpo. Es el Espíritu Santo que nos da entrada también y acceso al Padre y a todos sus beneficios, ¿verdad? Todas las riquezas espirituales que hemos venido viendo desde el capítulo 1. En el versículo 19 dice, y así que ya no existen extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, en Efesios 2:12 nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajena a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, gracias a la muerte de la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entregando su carne, entregando su sangre, por la cual nos redimió y nos dio esta gran obra de amor, ¿verdad? Las condiciones de admisión son iguales para todos ahora, tanto para judíos como para gentiles, son iguales, que es la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? La fe en el Señor Jesucristo. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, porque solamente hay un requisito para entrar, que es la fe en el Señor Jesucristo, y esta fe la del Padre, la da del Padre, ¿verdad? Así que ya no somos extranjeros advenedizos, esto es prosélitos, ya no somos advenedizos, o sea, prosélitos, aquellas personas que se nacionalizaban, en verdad, adquirían una nacionalidad haciendo, ¿verdad?, el requisito de la circuncisión, ¿verdad? Este rito, eso se le llama prosélito, haciéndose nacionales israelíes, cortándose el prepucio, cumpliendo este rito. Ya no nos dice, ahora es por medio de la fe, ya no es por medio de la circuncisión para ser miembros de Israel, no, ahora somos miembros del cuerpo de Cristo por la fe en el Señor Jesucristo. Ya no necesitamos ese rito. Cristo Jesús ha cumplido ese rito para siempre. Ya no necesitamos cumplir ese rito. Él ha cumplido todos los ritos ceremoniales una vez y para siempre. Antes estos gentiles, apartados de la ciudadanía de Israel y lejos de las promesas del pacto, ahora son conciudadanos de los santos por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, ahora somos de la misma ciudadanía todos los santos. Todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Somos nosotros, ¿verdad? Santos son todos aquellos que han nacido de nuevo por la obra milagrosa del Espíritu Santo, llevándonos, arrastrándonos a los pies de Cristo por medio de la fe, y esto es por gracia, nos dice la palabra, y esto es por gracia. Es en este momento que se nos imputa la santidad de Dios. Cuando somos llevados a los pies de Cristo y nacemos de nuevo, se nos imputa la santidad de Cristo. Por eso no se nos dice santos. No porque seamos santos haciendo obras, no, porque se nos imputa la santidad de Cristo. Así como a Él se le imputó el pecado en la cruz del Calvario, a nosotros se nos imputa su santidad. Por eso nos llama santos, ¿verdad? Nos llama santos como lo es Cristo. Son todos aquellos los que han creído en el Mesías, en el Cristo Jesús, desde el día de la promesa en el huerto del Edén,
porque Adán creyó y Eva creyó, hasta el día que regrese el Salvador. Entonces, en toda esta historia redentora, pasando por Israel y la iglesia, todos aquellos que son de la fe son los santos de Cristo, ¿verdad? Son los santos de Cristo. Somos el verdadero Israel, la iglesia universal, todo lo de la fe. Pero no solo somos ciudadanos, utiliza otra palabra más. No solo somos ciudadanos de un mismo pueblo, él va mucho más allá de esta declaración. Nos dice que somos miembros de la misma familia. No solamente somos ciudadanos, somos miembros de la misma familia. Y si una vez fuimos peregrinos, ahora somos familia, somos hermanos en Cristo Jesús. Date cuenta el cambio, éramos peregrinos sin rumbo, sin brújula. Cristo Jesús nos une, nos hace ciudadanos de un pueblo, pero ahora nos llama hermanos a todos nosotros. Dejamos de ser ciudadanos que tal vez se desconocían y ahora pasan a ser hermanos en Cristo Jesús, expresando este concepto en un lenguaje aún más íntimo que la palabra ciudadano. Hermano nos lleva a un momento más íntimo. El apóstol declara que esto, que antes eran gentiles, ahora somos miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Dios solamente tenía al Hijo, luego tuvo un pueblo que los quiso como hijos, los rechazó porque no cumplieron con la promesa, pero claro, tiene un remanente que los llama hijos, y nosotros somos parte de esa familia de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. La familia es una unidad mucho más íntima que un estado, que una nación para ser llamados ciudadanos. Somos hermanos y hermanas. Es un término más cariñoso, más íntimo que conciudadanos. Hasta ahora Pablo se ha referido a los santos como un pueblo, una nación, ciudadanos. Ahora nos llama familia. Pero ahora va a dar un giro, y como un experto en el lenguaje, porque él era muy sabio, era un experto en comunicarse, ¿verdad? Va a poder entregar a la gente común, que eran los de Efesios, para referirse a la iglesia, en términos de una construcción, para así cerrar el capítulo 2. Es interesante porque este concepto de construir ya circulaba en una de las cartas paralelas a la de Efesios, en los años 60 y 62. La carta era Hechos de los Apóstoles. El capítulo 4. ¿Lo puedes leer, Alessandro? Adelante, más. Lo tienes aquí. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos. Date cuenta, ya circulaba la carta a los Hechos Apóstoles y ya hablaba de forma de construcción, edificadores, la piedra del ángulo, la cabeza. Ya tenían que saber lo de Efesios también, estos términos, ¿verdad? Y esto me lleva a mi tercer y último punto, que dice Cristo, la piedra principal de la iglesia. Siguiente. Llegado a este punto tenemos por delante 3 versículos, donde en cada uno se repite la palabra edificados, edificio y edificado otra vez. Así que Pablo ha tenido cuidado con sus palabras, no solo para mostrarnos la edificación de la iglesia, sino también el fundamento, y como dice la carta de los Hechos a los Apóstoles, la piedra angular que es Cristo Jesús. Si te das cuenta, nuestro logo es la palabra de Dios, está basado en la carta de Efesios, la palabra de Dios, la cruz, y vemos la edificación de la iglesia del templo. ¿Te das cuenta? Y la iglesia está al último. Es la palabra que nos fue entregada, fue Cristo y la iglesia. La construcción de la iglesia. Pablo nos va a referir que a tanto de la palabra como de la cruz, la construcción de la iglesia. Así que vayamos a este interesante viaje de la escritura en el versículo 20. ¿Me lo puede decir, hermano Michael? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo.
Y empezamos con el primer edificado, la primera palabra, edificados, porque en el 22 también dice juntamente edificados, juntamente edificados. Y te pregunto, ¿qué ves en estas pocas palabras? En el versículo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. En Hechos 4, que hemos leído, Jesús es rechazado por los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Estos eran los líderes de Israel, ¿verdad? Y no solamente los líderes, sino que debajo de ellos estaba el pueblo. Los que edificaban eran los líderes de Israel. Ellos estaban edificando el pueblo de Israel. Ellos eran edificadores. Debajo estaba el pueblo. Pero ellos rechazaron juntos. Todos juntos rechazaron la piedra angular que era Cristo, ¿verdad? El que debería venir, verdadero edificador, lo rechazaron, ¿verdad? Prefirieron liberar a Barrabás, a un ladrón, a un asesino, ¿verdad? Y después gritar todos juntos, crucifíquenlo, ¿a quién? A Jesús. ¿A quién? Al edificador. Prefirieron crucificarlo. Pero aquí el apóstol, en este versículo, se refiere a nosotros como una edificación, ¿verdad? La de un edificio. Pero no dice que nosotros edificamos. En ningún momento dice que nosotros edificamos como lo hacía el pueblo de Israel, como los líderes, los edificadores. Aquí no dice que nosotros somos edificadores. A nosotros no se nos ha mandado edificar. No. ¿Qué dice? Edificados sobre el fundamento. Nosotros somos las piedras vivas, las cuales nos utiliza Dios, que es el edificador, para construir su iglesia. Nosotros no edificamos, es Dios que edifica, utilizándonos nosotros para su iglesia, ¿verdad? Se refiere a una edificación, Pablo, a un edificio, ¿verdad? Que nosotros edificamos como aquellos edificadores que rechazaron a Jesús, ¿verdad? Nosotros no somos como ellos, nosotros nos dejamos edificar. Dice, edificados. Así que nosotros estamos siendo edificados en un edificio. Es más, lo tenemos en nuestra iglesia como visión. Si se han dado cuenta, en el Facebook lo tenemos. Somos una iglesia bautista reformada, conformada por piedras vivas, dice nuestro logo ahí. Dice, como piedras vivas en común unión en Cristo, llamados a predicar el evangelio al mundo. Nuestra única guía es la inerrante, infalible y suficiente Biblia. Por eso, cuando he visto el logo, estaba la cruz, estaba la palabra de Dios y la iglesia, las piedras vivas predicando la cruz, que es el evangelio, ¿verdad? En la palabra. Ese es nuestro ADN como iglesia y esa es nuestra visión. Así que, hermanos, nosotros somos piedras vivas de este hermoso y grandioso edificio. En 1 de Pedro 5:2, Elisa, ¿lo lee? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, eres precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Sed edificados como casa espiritual. Más adelante dice, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y sabemos que Jesús es esa piedra, ¿verdad? Así que, hermanos, ¿quién está construyendo? Porque no somos nosotros. ¿Quién está construyendo? Pues Dios Padre está construyendo su iglesia, la iglesia de los santos, siendo Cristo la piedra angular, la piedra principal, el soporte de todo el edificio, por la cual se mantiene en pie, ¿verdad? No caerá jamás. Vengan terremotos, maremotos, vientos fuertes, jamás caerá este edificio construido en la roca sólida que es Cristo Jesús. La iglesia está construida en una roca sólida, en la piedra angular que es Jesús, y este Jesús es Dios, y Dios es inconmovible. No se puede mover. Es inconmovible, así que Dios nos está construyendo inconmoviblemente en Cristo Jesús.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que somos edificados nosotros en el fundamento de los apóstoles y los profetas, dice. Y esta es una verdad, porque los profetas fueron enviados en el Antiguo Testamento para predicar el evangelio de salvación, ¿verdad? De parte de Dios. Ellos hablaron sus deseos y juicios de Dios. Igualmente los apóstoles predicaron, inspirados por el Espíritu Santo, el mensaje que Dios los envió, ¿verdad? Siendo el evangelio. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se dan cuenta? Habló a los padres por medio de los profetas, luego por los apóstoles, pero en estos tiempos se está hablando por medio del Hijo, por medio del Hijo. Así que tanto los profetas y los apóstoles hablaron y anunciaron la palabra de Dios, ¿verdad? Cual hoy tenemos el canon bíblico. Y todo esto hablaron y predicaron, y tenían como base ellos el fundamento principal, la piedra angular que es Jesucristo. Ellos no predicaron cualquier cosa, ellos fueron enviados de parte de Dios y predicaron a Cristo, ¿verdad? Que es la piedra angular. Jesucristo, el título de Dios resucitado en gloria, el Mesías, el que vino a salvar a su pueblo, es la piedra angular de este edificio. En resumen, tenemos a Jesucristo y su palabra, la Biblia, como la piedra angular. Es la palabra de Dios, es Cristo, la piedra angular, ¿verdad? La cual los profetas y apóstoles predicaron y edificaron con la palabra de Dios. Ahora nosotros estamos siendo construidos en esta base, en esta piedra, en estos fundamentos, los mismos que los profetas, los mismos que los apóstoles. Nosotros estamos siendo construidos en este fundamento que es Cristo. Así que nosotros no tenemos el derecho de cambiar el fundamento. No podemos cambiar ese fundamento. No lo hicieron los profetas, no lo hicieron los apóstoles, y nosotros los predicadores no debemos hacerlo, a pesar de que en otros lugares lo hagan y cambien ese fundamento para su bien, para su bienestar, ¿verdad? Nosotros no podemos, porque hay un anatema. En Apocalipsis 22 dice, yo testifico a todo aquel que oyere palabra de profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios te hará sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No podemos cambiar el fundamento que está escrito en la palabra de Dios, porque caeríamos en el anatema de Apocalipsis 22. Seríamos malditos, ¿verdad? Solamente aquellos que cambian el fundamento de Dios y predican otro evangelio es porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. No tienen respeto a la autoridad de Dios, ¿verdad? En el versículo 21, en Efesios 2:21 dice, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Hermanos, la iglesia, el edificio que se está construyendo, tiene como fundamento a Cristo y su palabra. Ahora, siendo la principal piedra, el ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, dice, bien coordinado. Hermanos, la construcción de este edificio, la cual es Cristo, la piedra angular y su palabra, está siendo construido a la perfección y bien coordinado. Claro, si tenemos al mejor constructor, que es el Padre, que es Dios Padre, mejor, con el mejor material, que es Cristo Jesús y los santos. Este edificio va creciendo con un motivo especial. Dice, ser un templo santo en el Señor. Ser un templo. Hermanos, Jesús vino, la piedra angular vino para construir un templo y fue rechazado por los líderes de Israel. Claro que fue rechazado por el Israel étnico, ¿verdad? Por no cumplir su pacto. Así que esta piedra ahora ha venido a construir un templo, pero no en el Israel étnico, sino en lo de la fe, en la de los santos. Y lo más grandioso es que este edificio se construye como un solo cuerpo en Cristo. En Juan 2:19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y yo en 3 días lo levantaré. Jesús es el templo en el cual se está construyendo todo el edificio que es la Iglesia Universal, la reunión de los santos. Y ahora nosotros llegaremos a ser templos de Dios para estar unidos en Cristo
Y esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vosotros, vuestro cuerpo son miembros de Cristo? 1 Corintios 6:19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este templo, esta iglesia, es el templo del Espíritu Santo. Y no solamente la iglesia, sino que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Está construyendo una iglesia con nuestros cuerpos, piedras vivas, donde mora el Espíritu Santo y donde también morará el Espíritu Santo aquí mismo. Y para terminar, Efesios 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, ¿te das cuenta? Para morada de Dios, para morada de Dios en el Espíritu Santo. Así que Dios está morando en la iglesia. ¿Cuán santa tiene que ser la iglesia? El respeto que debemos tener a la iglesia, porque en esta iglesia mora Dios, Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este verso es muy interesante porque dice que juntamente edificados, que se puede decir ser construidos juntos, todos nosotros, dejarnos ser construido. Tú debes dejarte ser construido. Por eso empieza con vosotros, dice, los gentiles, los judíos, todos los conversos, todos los nacidos de nuevos son construidos juntos. Todos nosotros somos construidos y nos dejamos construir en este edificio, que somos piedras vivas y parte del templo del Señor. Y como vimos en 1 Corintios 6, somos un templo y morada de Dios en el Espíritu Santo, en el Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que moran en nosotros, porque son en esencia uno solo, ¿verdad? Así que cuando mora Dios en esta iglesia, mora el Dios Trino. Ahora, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, y si mora en nosotros, tenemos los beneficios espirituales que cambiarán nuestras vidas. Y son 10, que los voy a mencionar. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, viene a un alma muerta en pecado para crear una nueva vida. Este es el nuevo nacimiento en el cual Jesús habló en Juan 3:18, si recuerdan Nicodemo, cómo deben hacerse de nuevo. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, le confirma que pertenece al Señor y es un heredero de Dios y un coheredero en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, lo ubica como miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Este es el bautismo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, le da dones espirituales, habilidades de que Dios da para su servicio, para edificar la iglesia y servir al Señor efectivamente para su gloria. Nosotros somos piedras vivas que nos dejamos edificar, pero nos da dones para la edificación de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, lo ayuda a comprender y aplicar las Escrituras en su diario vivir. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, enriquece su vida de oración e intercede por él en oración. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, lo empodera para que se rinda a vivir con Cristo para hacer su voluntad. El Espíritu guía al creyente por las sendas de justicia, nos dice la palabra. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, da evidencia de una vida nueva al producir fruto del Espíritu en la vida del creyente. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, se contrista cuando el creyente peca, ¿verdad? Y trae convicción de pecado, si has pecado, trae convicción de pecado al creyente para que confiese sus pecados al Señor, para que sea su relación restaurada nuevamente. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, sella al creyente hasta el día de la redención, de modo que la llegada del creyente a la presencia del Señor estará garantizada después de esta vida. Cuando usted, hermano, es aceptado por Cristo, ¿verdad? Por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, trayendo consigo toda una nueva vida de amor y de relación y de servicio al Señor Jesús. Para terminar, hermanos, así que, hermanos, vivamos como tales piedras vivas, edificados como templos santos,
de Dios que habita en nosotros, ¿verdad? Hermanos, hemos sido embestidos con toda autoridad para predicar los fundamentos ya establecidos en su palabra a las personas ahí afuera, a los perdidos, a los muertos que están en delitos y pecados. Hermanos, vivamos nuestras vidas diarias en el hogar, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en nuestra familia, como verdaderos cristianos, que hemos sido transformados por el Espíritu Santo y somos templos del Espíritu Santo. Hermanos, si estás viviendo una caída, si estás viviendo un bache, un bajón, recuerda que eres templo de Dios y que en ti habita el Espíritu Santo. ¿Y quién más que Él puede ayudarte cada día diario de tu vida? Es en esos momentos difíciles también que tienes a tus hermanos, ¿verdad? No a tus conciudadanos, sino a tus hermanos de la iglesia, ciudadanos tuyos, pero también miembros de una hermosa familia que es en Cristo Jesús, el cual nos ha puesto ¿para qué? Para crecer juntos, para ayudarnos juntos, para afilarnos, dice la palabra, con el roce juntos, ¿verdad? Para pasar todas estas aflicciones juntos y superarlos. Así que, hermanos, seamos fieles siempre a Dios. Hermanos, a Dios sea la gloria, que Jesús regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por